geopolítica va a configurarse como lo estratégico del espacio. Si algo no es estratégico, ese algo no va a tener importancia. Ese algo va a ser más de lo mismo en un universo finito o infinito de posibilidades. Pero si ese algo va a tener una utilidad o va a ser representativo, evidentemente que va a causar un interés por tener control de ese espacio. Algunos habrán escuchado de Gibraltar, Guyana, el Canal de Panamá. Son espacios que tienen, el Canal de Suez, que tienen por su ubicación una importancia estratégica. Y es estratégica porque es útil. Si no fuese útil, no fuese estratégica. Ahora, aterricemos eso al espacio venezolano. Tenemos un territorio en donde desde el punto de vista de los recursos contamos con casi toda la tabla periódica que ustedes conocieron en bachillerato. Útiles, no útiles, pero con grandes potenciales desde el punto de vista de los recursos. Y dentro de la geopolítica hay un enfoque que se llama geopolítica de los recursos y va a definir la importancia que tienen los territorios dependiendo de la cantidad de recursos con los que cuenta. Ahora, Venezuela, al ser la primera reserva de petróleo del mundo, al tener una cantidad de minerales y de tierras raras que son útiles para diferentes industrias, entre ellos la industria tecnológica con el tema del coltán, el tema de la energía atómica con el uranio y el plutonio. Son cuestiones que interesan a las diferentes economías mundiales y a las potencias mundiales. Quizás nosotros como país no enriquecemos uranio o plutonio. Imagínense que lo hiciéramos, ya estuviésemos invadidos. En algún momento el presidente Chávez lo planteó porque tenemos esa potencialidad, pero como bien tenemos esa potencialidad, también tenemos que ser bastante meticulosos en cómo utilizarla por todo este clima de agresión al cual estamos siendo sometidos. La siguiente lámina, por favor. Fíjense que acá en la siguiente podemos ver el título, la geopolítica como campo de poder. Les comentaba hace un principio que la geopolítica viene siendo precisamente una disciplina dentro de la geografía como ciencia y de la ciencia política como ciencia. Es integral, contempla diferentes enfoques, y acá yo les traigo que la geopolítica como campo de poder va a establecer la relación entre el espacio, los recursos y el poder. Entonces, esa relación entre recursos y poder está muy bien definida en el ámbito internacional, y Venezuela tiene que estar muy clara de eso en su política exterior. Siempre he dicho, Venezuela no puede ser una oveja en un sistema que está plagado de lobos. Tenemos que aprender a defendernos, y eso lo hemos visto en las clases integradas que hemos venido presenciando hasta el día de hoy. Cuando hablamos de guerra cognitiva, evidentemente que acá estaba el profesor vicerrector Silio que decía que ¿qué pasa cuando te agreden? Pelan los dientes los animales, ¿no? Eso lo decía el profe Silio acá mismo. Como los perros, los tigres, cualquier animal, esa es la primera acción que hace, una forma instintiva de defenderse. Pero ese, no la cambia, ese poder, entendido en términos de recursos, va a definir muchos elementos de la política internacional. Porque hay países que realmente interesan y otros que no. Hay unos que ustedes a veces ni habrán escuchado ni saben que existen, pero son precisamente porque no tienen un interés real para esa potencia. Pero ahora un portal internacional el día de hoy, en alguna parte va a aparecer Venezuela, y eso no es casualidad. ¿Por qué se interesan en Venezuela? ¿Qué tenemos nosotros de importante para que las grandes potencias se interesen en nosotros? Entonces,
Esas son cuestiones que tenemos que tener presentes para reflexionar. Y fíjense algo, acá también les establezco las competencias por zonas estratégicas, rutas marítimas, recursos energéticos, fronteras y posiciones militares. Nosotros tenemos una frontera muy extensa con Colombia, más de 2.000 kilómetros cuadrados. Esa frontera es una frontera muy dinámica. Dentro de la geopolítica estudiamos también la fronterología. Pero esa frontera dinámica también es cuna para la agenda negativa de las relaciones internacionales. Generalmente nosotros escuchamos la agenda positiva, la cooperación, los acuerdos, los tratados, pero hay una cuestión que se llama agenda negativa. Y esa agenda negativa está determinada precisamente por narcotráfico, paramilitarismo, contrabando. Hay diferentes elementos que forman esa agenda negativa y que también es parte de las relaciones internacionales. No podemos hacernos los ciegos ante una realidad que es perenne. ¿Cuántas bases militares hay en Colombia? Porque no se han retirado todavía. Sí. Dicen que son 12, que son 7, no sabemos cuántas están escondidas por allí. Pero hay un cerco que es real. Petro está gobernando ya desde este periodo en Colombia, pero Petro está en la misma situación que estaba el presidente Chávez cuando llegó en el 98, con una oligarquía arraigada en una sociedad estamental. Pues Colombia se divide en clases. Si aquí hay algún colombiano, sabe que Colombia está dividida por sectores de clase. No así, aquí nosotros en Venezuela, gracias a Dios, somos un pueblo que es homogéneo. Acá nosotros no tenemos ninguna clase social, más allá de las clases mentales que se puedan colocar algunos para decir yo soy de tal sector, pero en la cotidianidad yo no escucho hablar, o cuando usted conoce a alguien, preguntarle de qué clase es usted. Y si usted no es de la clase A, usted no habla conmigo, pues yo soy de la clase A, yo soy doctor, yo no puedo hablar con usted. No, eso no está acá, arraigado en el venezolano, en las dimensiones que está en el sistema colombiano. Por eso es que Colombia, aún con un gobierno progresista, si vieron, les cuesta avanzar. Y tiene una profunda guerra también interna en lo social. Fíjense algo, ustedes escucharon las intervenciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas que han venido sucediéndose en estos días. Petro habló a favor de Palestina, una lucha común que se tiene por el reconocimiento del Estado palestino. Esto no fue en el marco de la Asamblea, pero sí en el contexto internacional. El primer ministro del Reino Unido reconoció como Estado a Palestina. Y si ustedes ven cuántos de los miembros del Consejo de Seguridad reconocen a Palestina, se podrán dar cuenta que solamente faltan los Estados Unidos, porque Francia ya lo reconoció, el Reino Unido lo reconoció, China, Rusia ya también lo han reconocido. Solamente falta los Estados Unidos. ¿Y qué salió declarando Netanyahu luego? Bueno, diciendo que estaban dándole un premio a Hamas y que ellos iban entonces a reconocer a las Malvinas como Argentina. Entonces, fíjense la disputa. Esa disputa es una disputa geopolítica. ¿Por qué le interesa al Reino Unido las Malvinas estando al otro lado del mundo cuando su territorio base está en el Atlántico Norte? Entonces, son cuestiones geopolíticas. Y por eso es que el control de las zonas estratégicas, entre ellas las rutas marítimas, van a cobrar una importancia fundamental en el estudio de la geopolítica. Si usted controla las rutas comerciales, usted va a controlar parte del flujo económico que transcurre por esas vías. Es una forma de influir. ¿Cuánto petróleo pasa por el canal de Suez? ¿Sí? En algún momento amenazaron con cerrarlo. Imagínense que se cierre el flujo de petróleo, que se queda parte del mundo sin energía. Estamos dependiendo de las energías fósiles. Ajá, el de Hormuz. Hay uno en África, ahorita no recuerdo, que también cobra una importancia significativa. En español era como la boca del diablo, no me acuerdo cómo era en inglés, generalmente se consigue en inglés, pero también cobra una importancia significativa.
El tema de las posiciones militares. Las grandes potencias utilizan precisamente posicionar militarmente los territorios para mantener un control de ese territorio. Esa vigilancia no es una vigilancia inocente, es un trabajo realmente de inteligencia para controlar todos esos espacios que son relevantes para las grandes potencias. ¿Cuál sería la siguiente lámina, por favor? Fíjense que acá yo les coloco otras que abordan lo que son las estrategias imperiales del siglo XX. Aquí vamos a hacer un inciso para hablar un poquito de historia y podamos complementar esto que les estoy comentando sobre Venezuela y su ubicación. Cuando se comienza a hablar de geopolítica, la geopolítica fue ubicada como algo que estaba prohibido para escribir y hablar de ella, porque su génesis estuvo en el régimen nazi. Haushofer, el teórico alemán que desarrolló toda esta visión del espacio vital, sustentó muchas de las atrocidades nazis en el momento que se desarrollaron. Y por lo tanto la geopolítica fue asociada con el nazismo. Y por eso no es hasta los años 80, 90 que se comenzó a escribir nuevamente, después de que había pasado cierto margen temporal sobre la geopolítica. Porque inicialmente estaba manchada con el nazismo y se veía la geopolítica como una disciplina nazista. Entonces, cuando la geopolítica resurge, también surgen visiones críticas de la geopolítica. Y aquí, bueno, estos no son críticos, pero son dos de los teóricos que les traje para que lo vieran. Mackinder establecía la teoría del Herland, que es el corazón de la Tierra, y contemplaba que quien controle el Herland dominará el mundo. Por su parte, Nicholas Spitman, desarrolló la teoría del Rhineland y el control de las costas. Eran dos visiones que estaban coexistiendo, pero una hacía referencia al Herland, que si lo vemos en un mapa al día de hoy, es básicamente lo que viene siendo Eurasia, todo lo que es la zona euroasiática. Y el Rhineland vendría siendo todo el dominio de las costas. Por eso, la geopolítica mucho tiempo estuvo dominada por esas visiones que también se extendieron al dominio de los mares. Pero el dominio de los mares tenía un trasfondo, que era el dominio de las rutas comerciales. Entonces, estaba el dominio terrestre con el Herland y también el dominio marítimo para controlar las rutas comerciales. Cuando China desarrolla su propuesta de la franja y la ruta, es una estrategia geopolítica, pero es una estrategia geopolítica que no está orientada hacia una cuestión hegemónica, sino que permitió que se integraran otros actores del sistema en esa construcción del mundo multipolar a esa iniciativa de la franja y la ruta, que buscaba o pretendía, o pretende, porque está en pleno desarrollo, posicionar desde el punto de vista comercial y cultural una potencia como lo es China. La siguiente lámina, por favor. Fíjense que acá tenemos la geopolítica como guerra simbólica e ideológica. Acá en la primera clase integrada que se abordó, se habló de la guerra cognitiva y se habló con algunos psicólogos muy relevantes que nos acompañaron acá en este salón sobre el impacto en la psiquis de todo lo que es el asedio a la mente, a lo cognitivo, a la guerra multidimensional. Y la geopolítica no va a escapar precisamente a esa misma lógica. Por eso es que acá yo les coloco la geopolítica como guerra simbólica e ideológica. La expansión de las potencias generalmente se orienta desde un punto de vista doctrinal, ideológico, axiológico, de los valores que comparten. Sí. No podemos dudar que, bueno,
los Estados Unidos tienen una doctrina supremacista, una doctrina liberal, en donde se privilegia lo individual frente a lo colectivo, porque básicamente cuando yo veo todo lo que están haciendo, yo me recuerdo de esos principios iniciales que John Locke planteaba cuando hablaba de ese liberalismo clásico, de lo más individual que pudiese existir, y sobre la base de un valor clave que era el de la libertad. Porque ustedes creen que los Estados Unidos siempre hablan de libertad, 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 libertad. Es un liberalismo arraigado. Aquí el profe Francisco sabe más de Estados Unidos que yo, porque ha tenido experiencia básicamente en esos temas, pero Estados Unidos como civilización, como sociedad, es un caso de estudio. Un caso de estudio que realmente puede convertirse ya, desde mi punto de vista, está en eso, en un peligro para la humanidad. Y esto se ha reflejado en el señor presidente que tienen en estos momentos. Una visión totalmente racista, supremacista de lo que es la sociedad estadounidense. Y fíjense que cuando hablamos de simbólico e ideológico, allí estamos entrando en esa parte cognitiva. Que los Estados Unidos le hayan cambiado el nombre a su Ministerio de Defensa, que en su caso es la Secretaría de Defensa, a la Secretaría de Guerra, está enviando un mensaje directo a la comunidad internacional. Se supone que desde el 45 para acá, con la fundación de las Naciones Unidas, el rechazo al jus ad bellum era directo. No vamos a usar la guerra como mecanismo para solucionar controversias. Y se cambió la narrativa en todos los estados de denominar sus ministerios de guerra como ministerios de defensa, porque la defensa está contemplada en la Carta de las Naciones Unidas y tenemos derecho a defendernos en caso de una agresión. ¿Por qué ustedes creen que tenemos esa amenaza en nuestro mar Caribe? ¿Por qué ustedes creen que se está provocando al Estado venezolano? Porque también en el derecho internacional, quien muerde el anzuelo va a ser el agresor. Ellos no derribaron nuestros aviones Sukhoi cuando sobrevolaron el fulano buque porque iban a ser ellos la potencia agresora. Y entonces iban a tener argumentos del derecho internacional a su favor para justificar una acción como esta. Sin embargo, bueno, es un tema sumamente complejo y sabemos que el derecho internacional en estos momentos es un sistema que sirve al mismo imperio de las potencias que dominan o controlan el sistema. ¿Cuántas veces no se ha votado en Naciones Unidas por Palestina, por Cuba, por Venezuela, por el levantamiento de las sanciones, por condenar todo lo que es el bloqueo a Venezuela, y no se ha hecho nada? Simplemente porque hay potencias que se oponen a esa posición. Y fíjense que en la geopolítica como guerra simbólica tenemos el control de narrativas, que viene siendo la construcción del enemigo. Sí, yo no puedo ir a una confrontación si no tengo un enemigo identificado. Y si no lo tengo, lo construyo. Y lo construyo con los elementos que tenga. El presidente Chávez, hoy precisamente veía yo una intervención del presidente hace unos años, donde Chávez decía: nos han aplicado de todo, y hay alguien que no es precisamente aliado de nosotros, que me dice: te van a acusar de narcotraficante y te van a hacer lo mismo que a Noriega. Ya el presidente Chávez no está acá, está el presidente Maduro, y es la misma línea que Chávez ya había dicho hace unos años atrás. Sabemos que la construcción de ese enemigo desde la narrativa es fundamental para el control geopolítico. Si yo no tengo un enemigo, vamos a construirlo. Lo mismo pasa en las relaciones interpersonales. Los estados se comportan como se comportan los seres humanos. Si usted tiene un enemigo, y usted, bueno, ese enemigo que usted tiene es una persona intachable, pero por algo podemos inventarle a esa persona para calumniar y para atacar. Lo mismo pasa en los estados. Y en este caso,
la construcción del enemigo y la legitimación de la intervención forma parte de la misma estrategia geopolítica, porque la geopolítica es estrategia y es control estratégico del espacio. Ya no podemos hablar de un colonialismo como lo veíamos en los siglos anteriores. Ese colonialismo que nosotros pensamos de que, bueno, van a venir, van a invadir y se van a quedar aquí, eso ya no es posible, no pasa, incluso los Estados Unidos no lo hacen, pero van a hacer un tutelaje, que es lo mismo. Sí, van a colocar una especie de gobierno que son gobiernos títeres, gobiernos afines a esa visión del mundo que tribute a ese interés nacional de los Estados Unidos. Y bueno, tenemos acá como último aspecto el soft power versus el hard power, que es el poder suave y el poder fuerte, como la cultura, la diplomacia y la información, que son parte del campo de batalla. A veces nosotros pensamos que temas tan, digamos que flexibles, amenos como la cultura, son cosas que no van a influir en nosotros. Y desde lo geopolítico es importante, porque por ejemplo, cuando usted despolitiza o despoja de su identidad a una persona, es más fácil de controlar. Entonces, si usted despoja y ataca la cultura de una persona, usted automáticamente está colocando a esa persona como un libro en blanco que usted puede llenar con la ideología que usted quiere. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Cuando ustedes pasan 2 o 3 horas en TikTok, ustedes están recibiendo un bombardeo de información que está trastocando su propia identidad cultural. Usted en ese momento comienza a dejar de identificarse con ciertos patrones y comienza a apropiarse de formas que no son propias del venezolano, inclusive la misma negación de la venezolanidad. Sí, a veces comenzamos a replicar esas cosas negativas del venezolano y no nos estamos dando cuenta que estamos dentro de una lucha geopolítica en donde también nosotros somos fichas de ese ajedrez. Entonces, siempre el tema político, ideológico, es un punto de conflicto. A ustedes, estoy seguro, porque me ha tocado a mí como profesor de esta universidad, como egresado también de esta universidad, a veces decir en un espacio público, yo soy profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y me ven como con arte. Eso es parte de la segregación. La historia de esta universidad es una historia de inclusión muy bonita. El origen de la Universidad Bolivariana es darle acceso a la educación a todos esos que no tenían la posibilidad. Gracias a Dios y al presidente Chávez, eso ya se acabó. Y la Universidad Bolivariana pasó una nueva etapa, que es una etapa inclusiva, pero también de posicionamiento de la universidad como un espacio como este, de reflexión, de formación. Y ustedes tienen que defender, porque así como dicen, tú eres profesor de la Bolivariana, eres chavista, y al ser chavista, ya eres parte de una escoria, que es la lógica que tú ves en las redes sociales. Y entonces ustedes se sienten atacados. ¿Qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer nosotros? No. La Universidad Bolivariana es un factor importante de inclusión, de reconocimiento y de un derecho que es constitucional, que es el derecho a la educación. Y el cual nosotros, con la presencia de ustedes acá, estamos reivindicando y haciendo frente a esa guerra simbólica, ideológica, y que ya no es una amenaza. Estamos en una guerra desde hace ya bastante tiempo. Sí, la escasez, todo eso es parte de una agresión. ¿Que lo han banalizado? Sí. Y han hecho ver como que eso no es ninguna guerra, que cómo vamos a estar en una guerra. Una guerra es con tanques, no, una guerra es con ese teléfono que ustedes tienen en la mano. Una guerra es con lo que ustedes consuman por internet. Todo eso son dimensiones de una misma cara. Esa es la última lámina, ¿verdad? Esa es la última. Ajá. Todos son caras de una misma agresión. Y esta reflexión general que les quería traer el día de hoy era precisamente para encuadrar eso. ¿Qué es la geopolítica en términos de lo estratégico del espacio
hablar un poco de cómo esa visión imperial de Haushofer, de Mackinder, de Spitman, tuvieron un impacto en el desarrollo de la geopolítica y cómo Venezuela, con su megadiversidad, con su posición geográfica privilegiada y con la cantidad de recursos que cuenta, se ha convertido en objeto de una guerra no convencional, multidimensional y no lineal, como dirían en el IAS. Entonces, compartir esta reflexión va a servir también para introducir a los ponentes que me van a suceder en la palabra, que son expertos también en el área, muy respetados por mí, el profesor Hassan, el profesor Francisco, que fueron mis profesores y con los cuales tengo hoy el honor de compartir. Entonces, muchas gracias. Pues muchas gracias al profesor César Pineda. Mientras él conversaba, mientras se estaba acá, yo estaba pensando porque yo estaba en aquel lado más joven, mucho más joven, hace unos cuantos años, ¿no? Y realmente qué importante es que entendamos que el mundo humano, mientras estamos habitando los somos humanos, se construye sobre símbolos que nos dicen cómo funciona el mundo. No es que algo está dado en la realidad solamente como un objeto, sino que nosotros establecemos relaciones entre los objetos. Entonces, esta establecimiento de relaciones, mientras mejor lo entendamos, mientras entendamos el concierto de que no estamos solos en el mundo viene alrededor de nosotros. Entonces, mientras más joven es uno cree mucho más que el mundo está ahí alrededor de uno. Un niño de primaria, un muchacho de bachillerato, está construyendo el mundo simbólico en el que vive, él necesita pensar que el mundo gira alrededor de él. Después nos vamos a ver que las cosas son mucho más complicadas, el mundo va más allá de donde yo vivo, más allá de la organización, de la ciudad, incluso del mundo. Entonces, el país, incluso poner el país en una visión desde el mundo de la Tierra, nos lleva a concebirlo como un objeto geopolítico. Y eso trae, por favor, una construcción enorme sobre todo lo que eso significa. Significa para nosotros, significa para él, entre nosotros. Entonces, me llevó a pensar, ¿verdad? Que en ese momento yo estaba comenzando a pensar en el mundo. Yo sé que muchos de los que están acá están pensando en pensar en el mundo. Otros ya lo hemos pensado bastante. Otros se enteran hoy de cosas que no habían pensado. Entonces, toda esa posibilidad de cambio que está aquí, con estos compañeros disertantes, es algo que de verdad debemos agradecer y que lo agradezco. Además de eso, el hecho de que estén pendientes, estén atentos a lo que se está diciendo. No hay conversaciones por ahí como de mañana. En fin, bueno, ahora vamos a ver con nosotros al profesor Francisco González. Él es profesor de la UB y de la UCB en el posgrado de Relaciones Internacionales en Derecho Internacional Público. Es asesor internacional, además comentarista en medios nacionales e internacionales. Es abogado, en máster de integración en la República Argentina. Entonces, sin más preámbulos, yo hablo con el compañero Francisco González. Bueno, buenas tardes. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes, venir aquí a este gran salón, el Salón Simón Bolívar, ¿no? Y miren que nada es casual porque teníamos algunos años que no hablábamos en este espacio y tiene que ver con lo que pasaba, pero no algo que lo comentaba César, ¿no? Que voy a tratar de tratar una cama. Simplemente estoy un poco alérgico no es contagioso, ¿no? Una alergia de una peste mundial, ¿no? Entonces, por eso les digo, yo también vi a algunos bostezando por allí, yo quería, pero no. Tampoco dormí bien la noche, estamos asediados y nosotros tuvimos como 21 réplicas nacionales de no sé qué cosas eran. Es decir, nos avisaron desde allá del Oriente, unos amigos en Sucre a la 1 de la mañana, en el edificio de antes se levantaron los perros, andaban por ahí en la calle, ¿no? Y bueno, y cuando íbamos a dormir, volví a cantar. Así que una amiga maracucha un poco incisiva, escribía y decía, no, que es que ya. Otro decía, no, es un proyecto alto. Pero en fin, y para todas las interpretaciones, algo raro, como decía Hambre, ¿no? Algo raro no en Dinamarca, ¿ven? Eso es así. Entonces, la exposición nuestra es muy interactiva. Pueden hablar, pueden
espíritu de esta universidad, cuando conocimos al profesor Rigor, y sobre todo a los jovencitos que están por allí, los exhorto a que si quieren ustedes se sacan un poco, pero que traten de ver una cosa, ¿no? Yo también dormí un poco más la noche, así que no se preocupen por lo que saben, pero traten de no salirse, ¿no? Traten de escuchar porque los harán ustedes. Hace 2 o 3 años estábamos en una charla con cadetes de la escuela de la Guardia, la escuela de la academia está allí en la Fuerza Armada, ¿no? Y había muchos jóvenes que aprovechan las charlas para dormirse. Es así. Entonces yo les comentaba a ellos que, bueno, tuvieran cuidado, porque quizás por no haber escuchado en un momento una cuestión de estas, tan interesante, que daña la política nacional e internacional. Y miren cuando les dije, si aquí pasa algo, si hay una agresión directa, ustedes van a estar en la primera línea. Les juro que más nadie se durmió. A nadie se durmió. Así que en este momento de la serio, esto es la conversación de la política, de la serio y estas cuestiones, todos nosotros, y creo que lo señalaba aquí el compañero César, estamos en medio de esta situación. Querrámoslo o no. Y no solamente nosotros como país, como nación, sino también nos referimos quizás al continente, a la región. Y sobre todo a algunos de nuestros vecinos, lo comentaba también César, de Colombia, por ejemplo, hemos pensado que inevitablemente si hay una agresión directa a Venezuela, es agresión directa a Venezuela. Si hay una más contundente, en términos militares, obviamente que inevitablemente hemos tenido que entrar en la situación también. Eso va, como decían, eso va de cajón. Pero no solamente Colombia, sabíamos en estos días el movimiento de tropas de Brasil al norte, ¿verdad? Como pasó en el 2019, en este cuento reeditado y mediocre de Estados Unidos en este momento. Vamos a echar una breve charla de qué trata eso. Estas láminas que ven por allá, ¿no? Estas láminas que están allí fueron expuestas el año pasado, no es nuevo, ¿sí? Y lo hicimos como una de Katia, muy interesante en ese momento. Y eso, bueno, agarró cierta onda. Nos daban distintos espacios, tratamos de no violentarlas, no suscribir algo nuevo, no quitar nada, porque eso nos obliga a nosotros a hacer análisis más prospectivos, ¿saben? Es decir, análisis en función de este momento hacia adelante. Claro, que estaba hacia el pasado, porque eso ya lo dimos. Pero ocurre de lo que dimos el año pasado a ver qué hay de esa realidad en este momento, ¿me explico? Ojo, nadie ve el futuro, nadie juró y puede poner una lamparita o una cosa de esta con los rubios, etc. No, pero tendencialmente viendo un poquito de café, ¿no? Y entonces lo que sí podemos hacer haciendo estos análisis es ver por dónde va la tendencia, por dónde va la cosa, y de manera prospectiva analizar ese futuro posible, esos escenarios posibles. Eso hace mucho comentario, pero también no hacemos mucho. Entonces, bueno, en esta lámina podemos ver la primera, pero vamos a mover un poco, ¿no? Como ver la sangre, como dice. Esto que nadie sabe, ¿verdad? Cuidado. La expansión de los BRICS, ¿por qué? Cuando el año pasado íbamos a dar esta charla para hacer el profesor Santos, casualmente estaba el tema de los BRICS. Que quiera café. En serio, lo tengo para noche. La compañera me escucha muy incisivo. Que ahora sí llegaron por Colombia. Entonces, vea la cosa, ¿no? Estábamos en el tema de los BRICS el año pasado. Nosotros vamos a hablar aquí las cosas como son. No vamos a edulcorar nada. Edulcoren ustedes verán, interpretan como quieran. Es decir, no es que está Venezuela el día de los. No estábamos en los BRICS, que fuimos parteros de esa lógica, sí, pero en los 5 originales BRICS, que son los que vetan o no, bueno, si tenemos allí que nos está vetando y no quiere que estemos, que Brasil, ya, es así. Eso me lo he dicho cientos de veces, ¿sí? ¿Sí? Eso lo vamos a explicar un poco, pero trata también de una lógica interna de Brasil que es complicada, ¿ven? No es muy sencillo, pero vamos a tratar de explicar eso. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba el tema de los BRICS, se estaba al final, bueno, ya pueden
entiendo que la dinámica es que al final interviene, ¿no? Pero aquí podemos opinar allí. Y entonces en esta temática que estaba pasando, obviamente Brasil ya nos había arreglado, no estábamos allí, se dio la remesa de Rusia, ¿se acuerdan? ¿Qué pasamos? Bueno, estábamos haciendo esos análisis. Pero eventualmente pasaba algo en tiempo similar. Estados Unidos estaba en campaña electoral. La seguimos, pero casi que al día. Bien, casi que al día. Y una cosa que eventualmente ocurría, ¿no? Cuando se da esta salida del señor Biden, se acuerdan que todos decían que Biden estaba como loco, porque caminaba para allá, caminaba para acá, se desorientaba. Pobrecito, el señor lo que estaba era dopado, tenía un cáncer muy fuerte, bueno, le inyectaban pastillas y y le daban, pobrecito. Pero más allá de eso, lo cierto es que sacan al señor presidente de Estados Unidos Biden de la campaña y meten a Kamala Harris, ¿se acuerdan? Esta muchacha pena, muy activista ella. Al final no alcanzó, fue poco tiempo, Donald Trump estaba por allá viviendo residenciado en Nueva York, desde allá. En estos días veía en Nueva York, le digo porque se mudó a Miami, y viene Marco Rubio después, un video de los años 90, casualmente, lo estaba viendo anoche, donde Trump hablaba con Alicia Machado, ¿se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de Alicia Machado? La expuso al universo público. El universo, sí, pero no llegaron en los 90. Cuando eran amigos. Mira, algunas cuentas no ven esta cuestión de la política y la manunería en Chile, en Estados Unidos, trabajo lo refiere. Esta señora dice que fue una red disculpe que hablamos, ¿no? En fin, lo cierto es que Donald Trump era el dueño de la franquicia de Universo y estaban sentados los dos allí en una entrevista con Televisión, una cosa de eso. Y ojo, tuvieron a darle al mercado, porque ella es una muchacha bastante impetuosa, ¿no? Todavía, muy bonita ella. Y bueno, tuvo discrepancias con él, porque ella había tenido algo de sobrepeso, y él decía, no, es que Alicia Machado tuvo mucho sobrepeso y eso fue un problema para nosotros, porque ella le molestó esa cuestión, ¿ah? Ella le molestó eso, más adelante sí pasa eso. Eventualmente, bueno, sí se dan una denuncia allí que pretendió hacer abuso, porque ya apareció bien que se otra vez, ¿no? Pero en fin, por allá en esa época el señor Trump aparecía en la farándula porque era dueño de esa franquicia, aparte de toda la cuestión inmobiliaria, eso que hacía. Bueno, en fin. Viene la campaña, volviendo a la campaña, miren una cuestión, ¿no? Vamos a ver en la otra lámina, por favor. Ven este mapa, ¿verdad? En aquella época nosotros poníamos aquí un mapa predictivo antes de la elección. Eso fue unos meses antes. No es muy distinto de lo que ocurrió en la realidad. Es decir, esa campaña quedó más o menos así. Van a ver, vamos a ver la otra lámina. ¿Sí? Esa fue la campaña como tal. Ven, miren. El señor Donald Trump obtuvo 75.889.024 votos, 50.2%, bastante, ¿ah? 76, casi 76 millones, bastante. La señora Kamala Harris tuvo 72.876.635, no tuvo bastante. Ojo, no es muy lejano en términos de número en un país como Estados Unidos. ¿Qué quiere decir ese número? Ahora analizando en términos estadísticos esas láminas, numeralmente hablando, ¿cómo quedó el país numeralmente hablando? Partido en dos pedazos. ¿Sí? Está polarizado, está partido en dos pedazos. Entonces, lo que vemos aquí en estas láminas es lo que se ha reflejado en la actualidad en este momento. ¿Ven? Hace días, bueno, supimos de la muerte del señor Charlie Kirk. Charlie Kirk era un joven estadounidense de 31 años del movimiento MAGA. ¿Saben lo que es el movimiento MAGA, no? El movimiento Make America Great Again. Y este señor, ¿sí?, de la extrema derecha, montó una empresa en la cual, bueno, se iba a los campos universitarios. Son como decir aquí en tierra de nadie. Cuando se ve aquí abajo, ¿no? El campo aquí abajo. Y le hablaba a los jóvenes. Mire, por casualidad, pues yo hace años tengo un primo que es Ramón, vivía en Mérida, se fueron para Utah, y cuando yo veo el video este turbulento, donde el señor le volaron la yugular con un tiro de con un rifle, yo le preguntaba a mi primo, mira, ¿qué pasa ya con este señor? Yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. Y él me dice, no, él era un muchacho muy activista, mi hija estuvo allí, lo vio en algún evento de eso en la universidad, y a él lo mata una persona de la extrema izquierda.
Y yo, ¿qué? Sí, de los demócratas, de extrema izquierda. Ah, ok. Entonces yo decía, que mi primo es mormón. Mi primo es mormón. Y este señor Charles Kerr, que iba mucho a estas universidades de ahí, pues era mormón, obvio. Pero, como es un estado ultraconservador, pues todos van para allá. Y Charles Kerr pues, tenía muchos pisos políticos allí, ¿no? Y claro, una fundación que le he hecho, más de $40 millones. Bueno, y otra cosa, cuando me estaban velando el fin de semana, que fue el velorio por homenaje en Arizona, donde era él, y está Trump, y habla el vicepresidente J.D. Vance, resulta que yo pensaba que era que a Charles Kerr, el vicepresidente, lo había metido ahí. No, es al revés. Charles Kerr tenía tanta influencia en el gobierno de Trump que fue él el que metió al vicepresidente. No locura. 31 años, ¿no? ¡Wow! Es de extrema izquierda, el asesino. Miren, no iba a poner su video aquí porque no les iba a guardar. Son violentos esas cosas. Lo cierto es que el asesino, un joven de 25 de años, ¿sí? También hijo de mormones, ojo, de la ciudad de Provo, hiperconservador, su familia clase media alta, blanco, bien, mormones. Se sintió aludido, se ganó la beca hace 2 años, $32,000 para la universidad, está todo bien, pero se puso a vivir con un trans, ¿sí? Entonces, se sintió aludido por el discurso de este señor Charles Kerr. Charles Kerr, después yo he tenido que estar viendo de qué trataba, ¿sí? Me he tratado de digerir eso, no es fácil, pero hay que hacerlo para saber de qué trata eso, ¿no? Se sentaba en un toldito así con su seguridad en estos campos universitarios y hablaba a jóvenes sobre todo. Y eventualmente tenía de todas las tendencias allí frente a él. Miren, la mañana de su asesinato, justo en el momento en que antes que lo asesinen, le pregunta a otro de los muchachos, Charlie, ¿por qué usted cree que ha habido muchas muertes aquí por los trans? Y el trans, sí, un montón por pandilleros, y cuando está en ese momento lo asesinan. Y el que está montado en el techo de un edificio frente a ese campus allí, su novio es trans. Y se sintieron aludidos. Y decía después, en lo que ha salido públicamente por el FBI, que hay puntos donde no se puede negociar, no hay negociación. Este muchacho hace unos años en Estados Unidos, cualquier persona de clase media alta, conservador, evangelista, y discúlpenme los que sean evangelistas, no tengo nada contra la religión, muchos amigos de iglesia evangélica. Pero no, este muchacho fue y mató al otro porque se sintió aludido por el discurso, porque Charlie Kerr se burlaba mucho, era muy homofóbico. Después viendo otros videos me di cuenta que cuando llevaba a las muchachas al ejecutivo de allí, activistas y eso, siempre era muy gozosa la situación porque él trataba de que ellos se pusieran en primera línea para generar polémica y vender en YouTube y esas cosas, esos canales que tenían, ¿ves? Tipo que les gusta generar mucho dinero, polémica y dinero, y que monetizar, ¿no? Monetizar. Pero en fin, ¿eso qué muestra de qué? ¿Qué muestra de lo que está pasando? Que Estados Unidos, viendo los números, ¿sí? Vamos a ver la otra lámina, en la campaña electoral. ¿Qué pasaba aquí? Si ven, bueno, irónicamente el color rojo es el de los republicanos. Es la gorra de mayo, que son rojas, ¿no? Algunas ponen más en China. Lo más absurdo. Y es verdad, traen cantidad de chinos, ¿no? Entonces, el azul es el de los demócratas, ¿ves? ¿Y qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? En un inicio de la campaña, porque lo estábamos escuchando día a día, sí nos interesaba saber qué pasaba con respecto a nosotros, por supuesto, obviamente, porque ya era casi inminente que el señor Trump iba a llegar al poder de nuevo. Vivimos en 2019 el desastre que fue con este país, el gobierno de él, y no han tirado nada nuevo. Que decían algunos, no, es que va a haber un Trump pragmático y no sé qué, o va a haber un Trump más realista. Bueno, en fin, lo que hay son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Han escuchado el cuento de la medusa? ¿Saben lo que es la medusa? De la mitología griega, ¿no? Esta señora que tiene varias culebras en la cabeza, entonces llega a
a sordos, a reunautas y le iban a asesinar. Entonces, eventualmente, si tú la veías de frente, te convertías en piedra, morías. Pero si tú buscabas un espejo, podías verla así por dentro y eventualmente matarla o negociar con ella cosas. Bueno, representando la medusa, metafóricamente hablando, en la época actual es como decir que Estados Unidos es como una especie de medusa. Es decir, estás negociando por un lado con una cabeza de la culebra, como puede ser el señor Rivera, ¿sí? Y puede negociar cosas, pero al mismo tiempo, por el otro lado, te puede petrificar. Y aparece el señor Marco Rubio. Entonces, en la versión pragmática del inicio de la campaña, nosotros no estábamos allí. No les importaba los Estados Unidos, a Donald Trump. No veía como que no quería pasar por ahí de nuevo. Había vivido una cuestión traumática en el 2019, porque habían ocupado el Peter Pan venezolano, este juego, y lo habían destruido este país y medio continente. No lo habían logrado. No quería pasar por allí. Y también se sabía ya que a fines de antes de que perdiera el poder, ya había habido ciertas reuniones del presidente del Parlamento, el señor Ronald Rodríguez, que se había visto en México con River Negro. Es decir, Donald Trump podía haber corregido algunas cosas porque pensaba, inminentemente que iban a tomar el poder de nuevo, ya no por una elección, sino por un golpe de Estado, la toma del Parlamento, ¿se acuerdan? Del Capitolio. El señor este con los cachos que estaba allí y las mujeres vestidas de Spider-Man, el Hombre Araña, Batichica, Superman, qué sé yo. Y a partir de esa toma meter un golpe de Estado y seguir en el poder. Iban a negociar con Venezuela. El señor René. Pero pasó algo. Siempre pasa algo. ¿Qué fue? Ahora sí, que decía por allí. Apareció en la escena, bueno, sí, Trump vivía por allá en Nueva York, estaba la médula de causa, de pedofilia, de no sé qué más. Pagó el tribunal, cambió la Corte Suprema que la juega a la distancia del control a todos los poderes como le da la gana, la doctora que es el CB. Y después hace algo. Se muda. Se muda porque no soportaba las presiones en Nueva York de todos esos jueces y tribunales que lo estaban asediando. ¿Y se va a dónde? Mar-a-Lago. A Mar-a-Lago. Muy bien. Ahí eventualmente está jugando golf, tranquilo. Uno de los primeros que va y le besa el anillo al padrino, como esa película de los 70, ¿se acuerdan? Fue el señor Javier Milei. ¡Viva la libertad! Ayer no gritaba mucho, profesores, ¿lo vieron? Yo lo veía así como un cachorrito, solapado. ¿De verdad mentira? Dígame si no es verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Le fue a besar el anillo, pero también hubo otros. Hubo otros que besaron anillos. El capo mayor, en Mar-a-Lago, en Miami. Y también aparece el señor así, este lobby mediocre, anticastrista, antibolivariano y narcotraficante, donde está Díaz Velar, donde está la señora María Luisa Salazar, donde está el señor Marco Rubio. ¿Ah? Claro, Novoa también fue a besar el anillo. También en una elección y también en narco. Y en su empresa de su papá, meten, disculpen, no, meten la coca así en los plátanos y por allá de Mali y por allá de sur y no pasa nada. No hemos visto ningún bombardeo de barcos de coca de Cuba, que sí tienen bastante, pero no pasa nada. Así está el mundo. Así está el mundo. Pero llegan unos rancheros ahí y dicen que tienen coca ahí y resulta que no llevan azúcar. O llevan sal marina, eso para hipertensión, para la gente allá de Terminito Blanco. No sabemos, ¿ah? ¿Dónde están las evidencias de esas lanchas ahí? Si le metes un misil no queda nada. No queda nada. Lo borraron. Borraron el mapa, así como dijo Trump en la ONU. Lo vamos a borrar de la faz de la Tierra. Entonces, ahí va la cosa. ¿Cuánto llevamos, profe? César, porque a veces uno se va a Vamos a ver cómo va la cosa. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el dilema real del señor Trump en la campaña entonces? Tenía uno, ¿verdad? Había pasado 2019, ya no quería pasar de nuevo por ahí con Venezuela, son como un erizo, como un cuerpo de espinas, si me la saco mucho, saca las espinas y ¡plum! De espinas. De esa gente fuera. Y el Novoa fue el único que habló por ahí en la campaña en Pensilvania. Esa gente quieta. Pero llegó Marco Rubio y sí, cambió la película. En enero, en febrero, ahí pasó el tema de los migrantes, justo al momento, miren, justo al momento
en que se arme esa diatriba y se caen a puños. ¿Se dieron puñetazos? El señor de Gomón, el más multimillonario de todos, y Marco Rubio, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos un dilema porque le dieron una instancia de auditoría que tenía que manejar este señor Moss, y estaba haciendo bien su trabajo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y querían revisar la USAID, esta cosa ONG, que le echaban billetes, claro. Y le pagaba la. Este señor mismo, Marco Rubio, le iba vendiendo a la gente que echaban desde el Congreso en el 19. Pagaron eso al señor Monaki, porque era un narcotraficante, se armaron toda esa red de paso de gente que iba desde Caracas, Maturín, desde Oriente, que iban allá por Cúcuta, subían al Darién, pasaban por Panamá, y todos esos países, México y hasta Estados Unidos, ¿se acuerdan? Eso estaba pagado. Y había un WhatsApp, yo lo vi, un WhatsApp donde si tú te ibas en una lancha mejor y pagabas más, tenías en la selva del Darién hasta whisky. Te lavaban la ropa, poca gente. Dígame que no. El que tenga una persona que se ve por allá para Estados Unidos, dígame que no. Dígame que no. Está en Chicago ahorita. Bueno. Yo no pasó, ¿no? No, fueron $5,000. Pagaba un poco más y tenías hasta baño ahí. Sí. Había distintos tipos de pasados para quien pagara para pasar por el lado. Esto todo lo organizaba el señor David Morales, ¿se acuerdan? Él era el asesor del tema de migraciones del otro narco, del tema del que estaba en la OEA, William Marco. Ahí. Pero en fin, todo eso estaba pasando. El señor Marco Rubio, que tenía experiencia traumática con el gobierno de izquierda, porque él se fue de su país supuestamente durante la dictadura de Fidel, cosa que es falso. Él nace en Estados Unidos, pero se fue su familia cuando estaba la dictadura de Batista. Se fue antes. Marco Rubio. Tipo profesor que se llama Rubio, pero no es Rubio. Es moreno. Lo digamos. Este señor Marco Rubio tiene frustración, él quiere ser rubio, no sé, va a ser como Michael Jackson, ¿sabes? Se pone blanco, le pone más blanco, se tira el pelo, se tira el amarillo, ya veremos que se lo grande. Ya, una cosa de esa, se va a pintar la piel sin más blanco y ya veremos qué va a hacer, ¿no? Porque de verdad que es más rubio que todo. Él aspira a ser presidente, ¿ah? Y tiene un dilema tremendo con el señor Iván, que es rubio, ¿ves que es rubio, no? Ellos no problema porque es moreno, parece latino. Es indio. ¿Para qué no lleva sol? Es feo. Entonces, pero eso va a ser un dilema que se va a presentar muy pronto. Eso ya está, su creencia ahí. Eso está ahí. Esto es el desastre que hay dentro del gobierno de Estados Unidos. Quiere ser candidato. Entonces, quiere ser candidato. Entonces, ¿qué pasaba allí? En esa campaña lo hacía aparecer Venezuela. Se traen a. Se les ocurre, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo sueno aquí? Bueno, tengo el otro amigo ya, el presidente de El Salvador, el señor Bukele, ¿se acuerdan? Y se va y se ve con él. ¿Cómo sonamos? Estamos en un proyecto que trae a los venezolanos allá. Se los traen. El señor, 250, ¿se acuerdan? Se los traen para allá. Se los traen para allá y hacen ruido, hacen todas estas cosas hollywoodenses, le rapan el pelo, ¿se acuerdan? Todas esas cosas que vimos. Pero tapan algo. La auditoría que le iban a hacer a la USAID, porque si le hacían la auditoría a la USAID, se la movían. Es un tipo muy habilidoso, agarra el cargo del secretario de Estado, que es el de la Cancillería, como decía Iván aquí, pero eventualmente tiene un cargo de seguridad nacional. Y los problemas internos de Estados Unidos, migrantes y todo eso lo convirtieron en un problema de seguridad nacional. Y los explayó al continente, ahora sí. Es decir, para el gobierno de Estados Unidos, en este momento, ¿quién es el enemigo, César? Como decías tú hace rato, ¿quién es el enemigo? Lo dice en inglés, nosotros somos el enemigo. Usted que está ya sentado allá, el otro que está dormido por allá bostezando. Todos nosotros somos el enemigo de United States, que damos free men. ¿Se dan cuenta? Latinoamérica entera. Somos el enemigo. Si no asumimos que esto es así, vamos fríos. Vamos fríos. No vayan así. Entonces, eventualmente, ¿sí? Están ahora en el Caribe. Miren, hace días dimos uno de estos webinars con una gente de Puerto Rico. Una gente de Puerto Rico que está muy nerviosos
porque en principio no era eso que han hablado aquí de las narrativas, no, hace días es cierto. Sin embargo, nosotros lo vemos desde otra perspectiva. No solamente son narrativas, ojo, son fases de un proceso, de una operación gigantesca que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratan de minimizar el impacto, por un lado, de China a nivel de la región, eso ya está, y eso es obra nuestra, eso es obra de Venezuela, y después de otros países, pero Venezuela inició con eso. Y después, minimizar la influencia de Venezuela en los organismos de integración a nivel regional. Eso son dos dimensiones de la misma cuestión. ¿Sí? Y por eso lo tenemos ahí encima. O sea, acá, estamos por ahí. Es verdad. Es verdad. Entonces, la cosa no es juego, la cosa es muy seria, y por eso el gobierno llamó a las milicias. El pueblo en armas. El pueblo en armas. Mira, parece que no, pero ellos eso han dicho así hacia el gobierno de Estados Unidos, ¿sabes? Porque, claro, hay que ser muy explícito en esto, ¿no? Podemos morir algunos venezolanos, ¿verdad? Pero algunos ellos no van a morir. Y ven lo que dice el ministro López, ¿no? Porque también se lo dicen de allá para acá. Usted está dispuesto a llevar bolsas, sus soldados despedazados para allá, y puede pasar. Puede pasar, porque anteriormente ellos han tenido dilemas con eso, ¿no? Es decir, en las internas de ellos, el hecho de que envíen bolsas desplazadas, muchos soldados, eso no me conviene al gobierno. ¿Qué pasó? Cuando la guerra de Irak. Y convirtieron el tema de las guerras en un asunto también de la privatización de las guerras, ¿ah? El tema de los paramilitares y todo eso, las empresas estas como la empresa que el señor pudo, que vino para acá, BlackRock y todo eso. Eso también es parte de la jugada de este momento. Entonces se encienden las alarmas en la región. El señor Lula, que había sido muy ambiguo en cuanto al tema de elecciones el año pasado, ahora parece que se está pensando de verdad. Porque resulta que al mismo momento que con nosotros nos amenazan de quedarnos aquí todos los días en el Caribe, ¿verdad? Al señor Lula le mete más del 50% de las sanciones. Eso es real en este momento. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial renunció a Bolsonaro, el radical de extrema derecha brasileño, Trump. Ese también fue a besarle el anillo en Mar-a-Lago el año pasado, ¿no? El capo del continente, ven, es así. Pero estos son de aquí, los ponemos nosotros. Porque con Zelensky fue y pasaron con esto, con el Zelensky. Eso no hizo más por ruido. Entonces, estas situaciones que están pasando en un mundo convulsionado donde nosotros que somos profesores de Derecho Internacional Público, mire, Derecho Internacional Público, disculpen, no es para que se vayan de las clases, no que se vayan aquí, tiene que ver precisamente con el hecho de que el Derecho Internacional Público no sirve para nada. Yo doy clases de eso a los de pregrado, posgrado, y ¿para qué sirve eso? Bueno, no sirve para nada. Bueno, César hablaba de la ONU, ¿no? Y la ONU no sirve para nada. ¿Ven? Pero está ahí, por lo menos en un espacio de escucho. Ahí estaba Petro y dijo cosas. Claro, el discurso de Petro fue maravilloso. Habló lo que había que hablar. Y aparte que el problema de las drogas en el continente surge de Colombia. Él lo tiene claro. Él viene de las guerrillas, él sabe lo que está pasando en su país. Y por eso no lo han matado. Si Petro no tuviera la experiencia política como la que tiene, seguramente estuviera muerto. Menos mal que no lo han matado, pero eventualmente a mí no le pasa nada. Puede pasar. Una cosa, la vamos a cerrar, pero ya no tiempo. Si llega a haber una eventual agresión directa militar a Venezuela, ya veremos de qué manera, de tecnológico, qué sé yo, inmediatamente se va a prender Colombia, México, Brasil y Bolivia, que ya se perdió prácticamente. Ven, agarrar la derecha tras una elección. Es decir, Estados Unidos está haciendo una plataforma o una multi-operación para acabar con todas las izquierdas en este momento, gobiernos nacionales populares, gobiernos socialistas, indigenistas en América Latina. Lo mismo está pasando en México. El norte de México catalogaron a los grupos estos que hacen drogas, que comienzan la droga en los carteles, ¿sí? Sobre todo en Sinaloa, como grupos terroristas. Entonces el problema con Venezuela no es que esté por ahí solamente en el Caribe.
Caribe, sino que han catalogado al gobierno venezolano como narcoterrorista y llevaron al narcosol. Ahí es un problema. Y cuando toma la orden y dice que sí, que van a bombardear directamente al gobierno narcosol, pues van a bombardear a todo el país. Pero ojo, una cosa para ir cerrando así, termino acá. Hasta este momento no les parece raro que no ha pasado nada, en términos más contundentes. No es sencillo, no es sencillo. Ellos calculan y ven que se puede prender en todos estos lugares, como se inestabilizaría, y como le va bien mal adentro, también se inestabilizaría internamente, venga. Y la otra cuestión tiene que ver con los aliados de Venezuela, y la respuesta que podemos dar, ¿no? Entonces, no solo estamos armados, claro. Y ellos piensan eso. El amigo nos llamaba desde Puerto Rico, un militante allí, de una radio de allí, y esta gobernadora es una entrevista, que está allí, Jennifer González, ¿ven? Desastre. Y esta señora le entregó el país, que eventualmente pasó realmente, con esto cierto, remilitarizaron Puerto Rico, eso fue lo que hicieron. Estados Unidos no va a perder nada, no sé, nadie en el futuro que nos vayan a caer un par de misiles, no lo sé, puede pasar. Pero lo que sí sabemos en este momento es que remilitarizaron y retomaron militarmente a Puerto Rico. Eso es real. Eso está ahí. Claro, allá la mayoría de los grupos son independentistas, están en contra de eso, ¿no? Pero gracias, seguimos la conversa y eso es pasando. Gracias, profesor Francisco González. Miren, dos cosas. La tercera será la presentación del compañero. Dentro de un poco tiempo tenemos la siguiente clase equivalente a esta, de no tema como otros ponentes. Eso se habla de las 4:30. Tenemos la presentación del compañero Omar Hassan Fariñas. Después de que él termine, tenemos una posibilidad de hacer algunas preguntas o intervenciones a su parecer y sus opiniones sobre lo que los compañeros acaban de terminar ese objeto de decir a nosotros, ¿no? Vamos a tener un par de minutos, máximo 3, porque no nos podemos entender mucho. Entonces voy a dar con ustedes al profesor Omar Hassan Fariñas, un escritor venezolano de ascendencia egipcia, que no entendido, profesor de la UB, políglota, traductor, diplomático, biólogo, científico político, por decirlo así, de la Universidad de Canada University en Western. Internacionalista de la Sussex, Universidad de Sussex, candidato a autor. En este momento que yo 2 años conocemos a este candidato a autor, en ciencia para desarrollo médico, corrígeme si me equivoco. Y bueno, cierra nuestra clase integrada del día de la tarde de hoy, ¿no? Porque no como ayer, se puede quedar en ese, pues son ponentes distintos cada vez y cada persona tiene muchas cosas nuevas que decir. Entonces, bueno, sin más dilación, yo voy a mostrar al compañero Omar Hassan Fariñas. Muchas gracias, profesores. Buenas tardes. Yo soy este es el único detalle que es importante. Yo soy el profesor de la unidad curricular de Medio Oriente para el programa de Relaciones Internacionales, que vamos a empezar las clases el próximo lunes. Entonces, si cualquiera de mis futuras víctimas se encuentran aquí, ya ahora pueden asociar nombre, apellido y cara. Soy yo. Bueno, ante todo quiero expresar mucho agradecimiento porque me invitaron para acá y quiero expresar la alegría que tengo con ver la presentación que nos ofreció nuestro estimado camarada, nuevo coordinador nacional del programa de Relaciones Internacionales. Este estimado joven hizo una presentación sobre geopolítica que me hizo sentir muy anciano. En el año 2009, esta misma universidad me solicitó hacer una presentación sobre geopolítica. Y yo elaboré un documento que se llama De Kejelen, que es con una letra K,
JWLEN, de Regenek a Hugo Chávez. Geopolítica o la geopolítica como instrumento de organizar el imperio. Eso fue en el año 2010, 15 años atrás. Me siento anciano. Pero efectivamente quiero compartir esa presentación con usted para que vea los tantos paralelismos en muchos de los argumentos que usted ha presentado. Me alegra mucho también que hizo esa presentación, y no me alegra para nada en la presentación que acaba de hacer el profesor anterior, porque me terminó quitando la mitad de lo que iba a decir. Pero sí me alegra mucho porque yo vengo con una agenda macabra, oscura, personal mía, que no es la que me pidieron hacer. Yo vengo con una intención diferente. La intención mía es subversiva y malvada, pero es una continuación de una instrucción que nos dio el comandante presidente Hugo Chávez Frías a toda la gente que trabaja y que forma parte de esta casa de estudio, y es la misma instrucción que reiteró el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, actualmente el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es el propósito de nosotros aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo ¿qué estoy haciendo aquí? Él, ¿qué está haciendo aquí? No somos profesores, no venimos a nada de eso. Nuestra misión principal y fundamental es estimular, no generar, estimular entre ustedes el pensamiento crítico. Esa es nuestra función fundamental. Y yo vengo con una idea de hacer esto, pero vamos a utilizar esta temática para ese propósito. Pero mi propósito es estimularles a ustedes el pensamiento crítico, el pensamiento propio de ustedes, que salga de sus propios cerebros. No que vayan a repetir algo que el charlatán o el estafador o el mentiroso dijo anteriormente. Piensen por ustedes mismos. Esa es nuestra misión. Eso es el dictado de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y eso es un interesante contraste con el actual presidente que tienen en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos actualmente, ¿cómo nosotros sabemos que los Estados Unidos están en declive? Hay muchas teorías de cómo saberlo. Bueno, su rol en la política internacional o el rol de la reserva, del dólar en las reservas internacionales. Hay muchas métricas. Pero para mí la mejor métrica de saber el declive que tiene los Estados Unidos es el grado de agresión y ataque que le tiene el gobierno federal a todas las instituciones de educación y de pensamiento en ese país. Eso no lo dice el malvado Casal, eso lo dicen los propios gringos. Le están atacando a la gente que utiliza el cerebro, le están atacando a las instituciones de educación, la están matando, la están destruyendo. Y para hacer las cosas peor para ellos mismos, están ahora impidiendo que los mejores cerebros del mundo, muchos de los cuales vienen de China y de India, que vayan a trabajar en los Estados Unidos. Están bajando el coeficiente de inteligencia de ellos mismos. Eso es necesario, absolutamente necesario, para el triunfo del fascismo. Y como se está instaurando un sistema fascista poco a poco allá, de nuevo, que se nos ha malvado Casal que lo dice, que no es lo mismo, entonces hay que hacer una guerra contra el cerebro, la educación, la formación, acabar con el pensamiento crítico. Ese es el mandato de Donald Trump. El mandato de Hugo Chávez es que vamos a pagar de los bolsillos del Estado para estimular al pueblo venezolano a que piense de manera crítica, es decir, totalmente lo contrario. Entiendan eso, entiendan el contraste gigantesco que existe entre ellos y nosotros, porque esta es la diferencia más grande.
Aquí venimos a estimular el pensamiento crítico. Estos dos señores acaban de hacer justo eso. Vamos a ver si yo puedo alcanzar con mi grano de arena. Tenemos unos cuantos barquitos de guerra aquí al frente para abordar el peligro más grande de la historia de la humanidad, que es Venezuela, como ustedes saben. Ahora, el argumento es que nosotros somos un narcoestado, narcosociedad, todo. Si ustedes tienen un niño de 2 o 3 meses, ya es traficante de droga también. Todo. Me hace recordar de un argumento de un amigo de que tiene un gringo que te dice que el infante de 3 meses en Palestina es miembro de Hamas. Con lo cual hay que prestar también. Bueno, lo importante es, ese es el argumento que usted presenta. Yo no quiero decirle a usted, eso es mentira, eso es falso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mismo juego. El mismo juego de yo ser la idea, en vez de estimular el pensamiento crítico de ustedes. Entonces, en vez, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un poquitico de un ejercicio socrático. Un argumento socrático es cuando tú quieres llevar a una gente a una conclusión a través de preguntas y más o menos respuestas, sí, pero esa es la idea. Entonces vamos a ser abogados del diablo. ¿Saben qué es abogado del diablo? Esto es una expresión que es muy famosa para la gente no. Abogado del diablo es literalmente una invención de la Iglesia Católica. Y es que ponen a un cura a argumentar en contra de un potencial candidato a santo. Entonces, vamos a santificar a tal persona. Entonces, hay los que vienen a decir a favor de eso y siempre ponen a alguien a decir, no, ese no sirve como santo, ese es malvado. De ahí es donde viene la expresión abogado del diablo. Vamos a ser abogado del diablo. Ahora, vamos a agarrar el argumento. En primer lugar, nos dijeron que es el cartel de los soles. El cartel de los soles es el que está llevando toda la droga para los pobres gringos. ¿Por qué se llama cartel de los soles? Aparentemente son por las insignias de los militares de la Fuerza Armada Bolivariana. Muy bien. ¿Cuál es el primer problema que tengo? Vamos a ver. El primer problema que tengo es que yo me recuerdo que cuando anunciaron el incremento, porque eso no es nuevo, $50 millones para el señor presidente Nicolás Maduro. Eso es un incremento de 25 y los 25 se dieron en enero. En enero cuando se dio, incrementó eso y después nos olvidamos y un mes más tarde teníamos a Richard Crennan aquí. Y ese 25 anteriormente era 12,5 y empezó con, no me acuerdo si empezó con 15 o con 10 desde el periodo anterior. Bueno, muy bien, pero en ese momento cuando incrementó a 50 dijeron el cartel de los soles. Después cuando lograron el primer barquito, ¿qué dijeron? Era un barco tripulado y manipulado por el tren de agua. Entonces, ¿la vaina es tren de agua o cartel de soles? Ahí está la primera inconsistencia. Pero hay una inconsistencia más interesante que nosotros como venezolanos tenemos que recordar. ¿Cuál es? Que es lo más interesante. Cuando el ciudadano presidente de Estados Unidos informó que Canadá tiene que ser el 51 estado incorporarse a los Estados Unidos. Eso, claro, es el colmo de una barbaridad que están diciéndole, tú como estado te voy a borrar de la existencia. Es más o menos lo que le están diciendo aquí ahorita. Es un insulto a todos los canadienses. Yo personalmente, que tengo mi hermano que vive allá y yo estudié allá como un campeano, yo no me salí ni una sola lágrima con los canadienses, porque ese es el mismo país que pasó tanto tiempo echándole basura a este país con medidas coercitivas unilaterales y con programas de comodio para que ahora se tengan que tragar su propia medicina. Pero eso no es el punto. El punto es que los Estados Unidos decidió cerrar la frontera y poner agresivamente
solamente contra Canadá, porque, no sé si se acuerdan el argumento, que la oleada inmensa de fentolino que estaba entrando a los Estados Unidos venía de la frontera con Canadá. Sale el señor primer ministro canadiense, el mismo pendejo que tiene ahorita, y salió a contar, eso es totalmente falso, que las mismas estadísticas de las instituciones que luchan contra la droga en Canadá indican que se ha bajado 1% nada más de lo que se consume, quizás hasta menos. En los Estados Unidos se lo creyeron, en Canadá también creyeron eso, porque son estadísticas, pues, son de ellos mismos. Pero en los Estados Unidos dijo que era por fentanyl. No era creíble. Y no era creíble porque tanta cosa que sale de ese señor no es creíble. Pero lo interesante del tema es que él utilizó una información totalmente fabricada y falsa para justificar una postura agresiva contra Canadá. Canadá todavía está en la misma situación, con problemas arancelarios, y Canadá está destruyendo varias industrias estadounidenses, rechazando comprar productos estadounidenses, y le está teniendo impacto a varios productores estadounidenses. Pero la base del argumento era lo falso del fentanilo. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a ustedes. Ya nosotros tenemos un antecedente en este periodo, no ni siquiera con el otro, porque si no compra el otro, no vamos a terminar. En este periodo de este señor, que utiliza de la manera más abierta y escandalosa información totalmente falsa sobre el tráfico de drogas para justificar agresiones. El que le hace a él hacer eso con Canadá, no lo va a impedir ni hacerlo con Venezuela. Segundo punto. Aparentemente los traficantes de drogas no son transformados pendejos en Venezuela, sino las propias fuerzas armadas. Por eso es el cartel de los soles. El cartel de los soles es un poquitico difícil hacer una investigación porque los locos, ignorantes y pendejos en las Naciones Unidas, aparentemente no saben nada del cartel de los soles y dicen cosas, aberraciones y barbaridades como que no existe y fue inventado. Imagínate. Aparentemente el único que conoce sobre el cartel de los soles es la Casa Blanca y los asesores de la Casa Blanca. Incluso tú vas a hablar con gente que ya tiene muchos años en la DEA que dice que igualmente no sabe qué es cartel de los soles. ¿Ok? Ahora, cartel de los soles, como dijo la máxima suprema autoridad de conocimiento en Estados Unidos, que es la Casa Blanca, está conformado por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces me van a decir que las Fuerzas Armadas, que tienen buques de guerra, que tienen submarinos, que tienen todo tipo, la Armada Bolivariana, pues, que está muy decente equipada, gracias a un tal presidente que se llamaba Hugo Chávez Frías. Toda esa fuerza no tiene sino unos barquitos nada más para traficar su droga. Y barquitos abiertos, ni siquiera barquitos grandes, ni medianos, ni lancha, ni submarinos, que por lo general los carteles de droga utilizan. Eso es todo lo que quiero, porque lo único que disparan son barquitos abiertos. Entonces, no, porque es que no es el cartel de los soles, ahora regresamos a echarle la culpa a el de agua. Pero el cartel de agua era un montón de delincuentes que nosotros graduadamente le mandamos para allá. No, es que todavía están aquí. Y ahora están en el proyecto de traficar droga por órdenes de los militares. Entonces, cuando uno trata mientras más trata de apretar tu mano para agarrar el argumento, más el argumento se te fuma de las manos. Porque carece de cualquier coherencia, consistencia, es algo que no es sólido, porque siempre va cambiando y siempre es irracional. Ahora, ¿cómo estás luchando contra las drogas? Bueno, con unos barcos de guerra. Pero ahí es donde está el otro problema. Cuando tú luchas contra eso, los barcos de guerra son inútiles.
Porque los barcos de guerra no están diseñados para combatir crimen en un ámbito civil. Están diseñados para atacar otros barcos de guerra y destruirlos. Por eso es que la policía no tiene tanques ni portaaviones, porque son instrumentos que no sirven para seguridad en ámbitos urbanos. Ahora, no estamos en un ámbito urbano, pero al mismo tiempo, eso no sirve para combatir. Ahora, ¿cuál es la droga que está causando más daño en los Estados Unidos? Ya no es la cocaína, ya no es la heroína. Sí, claro, eso absolutamente no es la es el fentanilo. ¿Qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos para reducir el consumo de fentanilo en Estados Unidos? Absolutamente nada. Ya ustedes saben cuál es la droga de fentanilo, ¿verdad? Mira. Y la gente así, en los Estados Unidos, por abundancia. Vamos a hablar con bloques y bloques y bloques. ¿Qué ha hecho el gobierno? Absolutamente nada. No ha hecho nada para resolver eso. La última cosa que hizo era acusar a Canadá de que se le estaba metiendo el fentanilo. De acusar a los chinos. Otra cosa. En el mes de julio, 253 venezolanos que estaban secuestrados en El Salvador fueron soltados y entregados a Venezuela. Por los Estados Unidos, porque recuérdense que la triste figura que está en El Salvador es un carcelero. No es el que toma ninguna decisión. Ese es otro delito. Y fue de los Estados Unidos. Y lo soltaron. En ese mismo mes, renovaron la licencia para Chávez, que la habían suspendido para castigar a Venezuela, no sé si se recuerdan, por unas razones que no tenían nada que ver con el banquete de los soles y la droga. Ok. Pero entonces en julio renuevan a Chevron, sueltan a eso y hasta 7 carajitos que tienen allá en los Estados Unidos los mandan para atrás. Todo eso antes de las elecciones aquí en Venezuela. Tú haces todo eso y en el mes siguiente de agosto dices 50 millones porque eres traficante de droga más grande de la historia de la humanidad. Eso lo descubrimos en agosto. ¿Cuándo fue que lo descubriste? En julio no fue. Porque si es así, entonces ¿para qué renovaste el gobierno? ¿Para qué renovaste a los venezolanos? Entonces, ¿cuál es? Ahora, esas son reflexiones que uno tiene que hacer para ver qué tan válido es lo que me están diciendo. Y empieza uno a ver huecos de los argumentos. Yo les invito a ustedes a que busquen más, porque hay muchos más, pero el tiempo no me da para abordarlos todos. Contradicciones, falsa información. El hecho de que efectivamente, yo no sé si ustedes han visto programas de televisión gringos como Breaking Bad y Better Call Saul, la continuación de Breaking Bad. Ahí es una historia de cómo son los cárteles de droga. Para empezar, por ejemplo, una de las drogas más destructivas que tiene los Estados Unidos es meth. Y meth están haciendo los mismos ricos allá, y a veces necesitan de América Latina para hacerlo. De verdad, cuando uno piensa de las drogas, yo creo que es el castigo más grande que le ha caído Dios a esa gente. No, bueno, pienso yo para pintar. Lo importante es que si uno ve esos documentales que son de entretenimiento, pero son muy cercanos a la realidad, uno ve que la estructura de tráfico de droga es muy jerárquica. Y los más pendejos son los que corren más riesgo y los más poderosos son los que están más allá arriba, más protegidos. Uno se pregunta, lo acaba de decir el propio presidente Petro en las Naciones Unidas. Entonces yo me pregunto, ya tú sabes que tienes un montón de barcos que vivimos allá afuera. ¿Vas a seguir entonces mandando droga por el Caribe en la China? Ese es el comportamiento de un cartel de droga.
es el comportamiento de gente totalmente racional y loca. Pero tú dices que ellos son racionales y que son malvados. ¿Qué hace el traficante de drogas cuando consigue eso? Los traficantes de drogas son racionales, por eso es que hacen dinero. Cuando ven que hay una manera difícil, no lo controlan. De repente, la locura de esta gente es tratar de lograr camino por Colombia, que está recargada en tantos caminos de droga, y sacan la droga por dónde. ¿Cómo se llama ese gigantesco cuerpo de agua que está al lado de Colombia? El Pacífico, a donde pasa 87% de toda la droga que llega a los Estados Unidos, de sus puntos de orígenes, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Entonces, si es así, ¿para qué vas a poner 3 o 4 una chica en el camino para que te hagan pum, 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 pum y destruir la mercancía? No, la gente que está ahí, porque la gente no son seres humanos para los traficantes de drogas, ni para los gringos. Pero la mercancía sí. Entonces, ¿de cómo vas a estar quemando tu mercancía? Estas son preguntas que yo le llamo a ustedes a que se las hagan. Porque lamentablemente todavía hay gente en Venezuela que cree eso. O no tanto que lo cree, sabe que es mamadera de gallo y baja. Pero porque tiene su proyecto político, que va a decir que es la verdad. Pero la lógica no lo sustenta. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Pensamiento crítico. Ahí no es el discurso político que va a triunfar, es el pensamiento crítico, es el que desmonta la narrativa. Y es nuestro trabajo desarrollarlo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo quería extenderme más, pero lamentablemente ciertas personas me quitó todo el placer haciendo su excelente exposición. Básicamente mucho de lo que dijo el profesor es totalmente, absolutamente correcto y es fácil de lograr. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que nosotros repetimos y decimos, y es correcto, ese no es el problema, que el interés es el petróleo y los recursos naturales de Venezuela. Nada de eso es incorrecto, eso es totalmente correcto, es así, pero no es toda la lógica. Hay un argumento adicional, es un argumento que va más hacia lo que nos presentó nuestro querido coordinador nacional, que es el parte de la geopolítica. Y vamos a también tocarlo, pero de una lógica un poquito diferente. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno del señor Trump tiene graves problemas internos. El problema más grave es que la economía va de mal en peor. Y la solución es tapar el sol con un dedo. Votaron a la pobre pendeja que genera las estadísticas nacionales de empleo. Para que así no se dice que no se vea la situación negativa de las decisiones brillantes del señor en relación a montarle guerra a todo el planeta, guerra arancelaria. Eso tiene un impacto muy negativo en el voto. Pero hay otro, que es el mismo que nos acaba de decir el señor profesor. Los MAGA. Los MAGA no son los conservadores. Los neoconservadores son del tipo Marco Rubio y, ¿cómo se llaman otros delincuentes de la obra? Ted Cruz. Y el resto de los mayaberos. Esos son los tradicionales neoconservadores. A este pendejo jovencito que mataron ahorita, eso es más MAGA. Para saber la diferencia entre MAGA y neoconservador, es que los neoconservadores están podridos de plata, porque son la clase alta. Y los MAGA son los hicks, trailer trash, es decir, la gente pobre, blanca y profundamente racista. Los dos son racistas, ojo, pero la diferencia más importante es la clase social. Los que son de clase alta y los que son de clase. Los MAGA son la clase baja. Ojo, bueno, en la clase subalterna, pues. Ojo,
con los malos, no con el voto de los pendejos de los conservadores, porque ya no tienen suficiente voto. Los magas están muy molestos, porque los magas por mucho tiempo le han tenido un profundo odio a todo lo que es judío, pero particularmente lo que es sionista. Y los malvados satánicos de Hamas en Palestina no paran de resistir y no paran de luchar porque son malvados. Y sus jefes se mueren todos en la lucha, no en una oficina en aire acondicionado, y son reemplazados por otros que también se mueren y son reemplazados por un tercero y siguen y siguen y siguen. Eso ha llevado a que los sionistas han tenido que llegar a los extremos de hacer lo que están haciendo ahorita. Y los gringos, por una relación geopolítica muy profunda, que ahora ya no es geopolítica, sino que la gente de la inteligencia sionista tiene al señor Trump metido en el bolsillo. Es lo que pasa. Los pendejos demócratas dijeron que había una conspiración rusa, que Putin tenía videos y fotos comprometidas de Donald Trump y lo están extorsionando con eso. Eso es totalmente verdad. Se equivocaron más con la palabra ruso, no son los rusos que lo tienen, son los sionistas. Y MAGA y los MAGA están empezando a darse cuenta que eso es así. Y no es tan alegre. Está en el caso de Epstein y su carpeta, que no la quieren soltar. Y no la quieren soltar. ¿Quién era Epstein? Epstein era una persona que trabajaba para la inteligencia sionista. Su mujer, bueno, parte componente del gobierno en la inteligencia sionista. Todo eso lo saben los MAGA. Los MAGA están muy decepcionados. Entonces Trump está perdiendo su base. ¿Y qué es lo que viene el año que viene? Elecciones en el Senado, en el Congreso, bla, 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 y van a perder elementos. No porque los demócratas están mejorando, los demócratas son una basura total y no levantan nada. Pero el rechazo es tan fuerte que van a perder mucho y están muy asustados. Entonces hay senadores principales que están muy preocupados por la rabia de la gente y están necesitando recuperar por lo menos los votantes principales. ¿Quiénes son los votantes principales de los conservadores en los estados del sur? Los perrolagosos anti-cubanos, anti-venezolanos, anti-nicaragüenses. Trump tiene que demostrarle a ellos que yo soy duro con esos malvados. ¿Y cuáles son los más malvados? Los más peligrosos. ¿Cuáles son los más peligrosos? Los que están en Venezuela. Por eso es que no están rodeando a Cuba y están atacando a Nicaragua. Es a este país. Es por la lógica interna, los problemas internos que tiene. Pero también por la lógica geopolítica global. Este señor, de nuevo, me quitó las palabras y lo dijo muy claramente. ¿Quién fue el que trajo a China a esta parte del mundo? Esta es un mal satánico de venezolano. Ahí es donde tenemos que empezar el golpe. Porque el grave problema que tiene Estados Unidos es China aquí. Es China en cualquier parte del mundo, pero aquí en particular. Y la relación que tiene con Rusia es todavía. Matar al gobierno bolivariano es darle un golpe geopolítico, tanto a Rusia como a China. Irán también, excelente, mejor, pero es darle golpe a ellos. Entonces, y es más importante que Nicaragua o Cuba, porque Venezuela es más problemática para ellos. Y en un conflicto geopolítico global, en una nueva forma de guerra fría, en la cual ellos están luchando, que tienen que luchar a través del tercero, porque enfrentarse directamente no pueden, porque tienen armas nucleares,
La idea es volarle a los aliados, tumbárselos. Y nosotros somos un aliado de China y de Moscú. Entonces, tumbar a Venezuela es amenazar a China y a Rusia. Por eso es que están ahí al frente. Esas son las lógicas. Eso lo llegamos con pensamiento crítico, no con escuchar paja y mamadera de nada. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos correctos o no? Hay un método muy bueno, y es lo que yo les invito a ustedes a hacer. Lean y vean lo que publican la gente de la oposición. No para difundirla, sino para analizarla y entenderla. Gente de la oposición. La gente de la oposición. Lean lo que ellos publican, véanlo, pero con este mismo pensamiento crítico que yo les estoy diciendo, porque eso es una indicación para nosotros. Ya les voy a decir un excelente ejemplo. El ciudadano presidente de la República llamó a fortalecer las milicias, y a que se registren y que se suman. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron un video de gente de la tercera edad, buscaron a gente que tiene sobrepeso y hasta la basura del presidente gringo la repitió. Ahora, ¿por qué yo les digo que eso es importante? Porque es una ventana para nosotros. ¿Qué nos están diciendo? Que esa decisión del presidente es correcta. Por eso es que la están atacando, por eso es que se la están burlando, y de una manera que es poco adecuada, porque tú fuiste a buscar el ejemplo en uno de la tercera edad, cuando tienes un montón de jóvenes, que es la mayoría de la población. Registraron 4 millones y medio, de esos 4 millones y medio, ¿cuántos tú crees que son de la tercera edad? Muy poco, porque esto es una población joven, esto no es una población anciana como ellos, o como Europa. Esto es una población de carajitos, de carajitas. Entonces lo están publicando porque les duele, porque es una decisión correcta. Los Estados Unidos escogió darle el golpe o tratar de darle el golpe a Venezuela porque asumió que esa es la parte más débil de la cadena. ¿Vieron cómo los Estados Unidos puso un montón de barcos enfrente de las costas de China? ¿Vieron? ¿Tú sabes por qué no lo vieron? Porque no lo van a poder hacer. Porque le da miedo, le da terror. Lo trataron con Irán. Mandaron al perrito de ellos a bombardear y el perrito no más, no. Tuvieron que ellos mismos ir a tirarle las bombas a los negros. ¿A dónde está Irán? Ahí mismo todavía está. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Los pendejitos venezolanos. Esos son demasiado débiles, esos son muy pobres miserables. Vamos a inclinarlos a ellos. Vamos a pegarle los 10. Precisamente porque son los más débiles. Son los más pendejitos. ¿Qué hizo entonces el debilucho pendejito venezolano? Organizó las milicias. Enseñó sus armas. Pero hizo algo mucho más inteligente. Esto es uno de los eventos más importantes que acaba de pasar. Pero los venezolanos, especialmente esos malandros que se hacen pasar por venezolanos, pero no son, no se lo ponen en la palestra para nosotros verlo, pero es nuestro trabajo hacerlo. China acaba de traer una plataforma gigantesca de extracción de petróleo en el Golfo. ¿Eso es coincidencia? No. Eso es lo que este joven nos dijo que se llama geopolítica. Es un mensaje muy claro a Washington. Destruir a Venezuela es meterte con mis intereses fundamentales. Te vas a meter con mis intereses fundamentales, yo me voy a meter con los tuyos. ¿Estamos entendiendo ahora cómo trabaja la geopolítica? Antes de entonces cerrar, porque ya creo que abusé demasiado del tiempo, yo quiero invitarlos a ustedes a que reflexionen sobre una frase
Esta frase yo la coloqué en mi último libro, en el último libro que no he logrado publicarlo, en la lengua que publicar. El libro se llama La Segunda Guerra Fría y el Sur Global. Prácticamente, cuál es la oportunidad que tiene el Sur Global de protagonizar el cambio en un mundo multipolar ahora que existimos en una guerra fría. Y tengo una sección en el libro que se llama La supremacía de la geopolítica. Yo quiero que todos ustedes se lleven ese concepto con ustedes. ¿Qué significa la supremacía de la geopolítica? Yo me robo el concepto de los muchachitos alemanes Marx y Engels. Ellos me dicen, para entender la realidad social, pudieran existir varias explicaciones, varios factores y varios elementos. Pero en última instancia, el elemento determinante, el factor fundamental, son las relaciones económicas. Para entender la superestructura, tarde o temprano tienes que entender la base. Y lo más fundamental es entender la lógica de la base. Yo agarré ese concepto y lo pasé en relaciones internacionales. ¿Y qué digo? Para entender cualquier cosa que sucede en el ámbito internacional, tarde o temprano, el elemento determinante es lo geopolítico. Es la supremacía de la geopolítica como factor interpretativo de la realidad social internacional. Palabras muy rimbombantes y grandes y académicas para decir algo muy sencillo. Cuando quieres entender qué es lo que está pasando, ignora la huevonada, ignora la mamadera de gallo, ignora la paja y ándate al punto. ¿Cuál es el punto? Poder, dominio, recursos, robo, saqueo y dominación. Entonces, cuando vengas a ver de que los Estados Unidos tienen una agresión contra Venezuela, ¿por qué? Porque democracia y los derechos humanos. ¿Cuál derechos humanos? Lo que ellos están financiando para crear un genocidio en Palestina. Esa gente no le interesa eso. Entonces te estás engañando, o estás engañando a otros si eres un espectador o eres un idiota. No busques ni por derechos humanos, ni por democracia, ni por estabilidad de región, ni por estabilidad estratégica. Busca la geopolítica. Siempre es la geopolítica, ese es el verdadero y único motivo que mueve las cosas. ¿Y qué es la geopolítica? La geopolítica es la prescripción para cómo hacer y mantener imperios. Entonces, cuando vas a buscar algo y entender algo en las relaciones internacionales, tu última instancia de interpretación tiene que ser dominio, poder, acceso a vías marítimas, como lo que estábamos escuchando en otras ponencias, y la acumulación de riquezas. Saquear la riqueza de otros y metértelas en el bolsillo. ¿Qué ha hecho el señor Donald Trump desde que asumió? Todas las decisiones económicas son para beneficiar los grupos económicos. Y los pendejos ignorantes de Mata son los que estaban sufriendo. ¿Saben cuál es uno de los sectores que está cayendo y colapsándose en el mundo? El sector agrícola. Los campesinos, especialmente de soya. Los Estados Unidos producen una cantidad inmensa de soya que se la vendía. ¿A quién? ¿A quién se la vendía? ¡A China! China compró 0 este año. Y ya están en quiebra, llorando. Los mismos granjeros, más pendejo, gorra roja, que votaron por Trump. Ahora le están pidiendo al gobierno, en un movimiento que es comunista, está pidiendo dinero al gobierno. Bueno,
teniendo subsidios del gobierno para no quebrar, gracias a la destrucción de derechos. Pero con esa decisión él enriqueció a un grupo de no más del 20% de la población. Porque es sobre el dinero, es sobre el poder, es sobre el dominio. No tiene nada que ver con democracia, derechos humanos, bla, 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 bla. Baja. La supremacía de lo político. Ese es el concepto. Con eso ustedes van a tener un pensamiento más crítico. Y no tienen que esperar ni que el gobierno bolivariano, ni la oposición, ni el gobierno ni el amigo, ni el vecino te digan cómo son las cosas. Para eso que tienes un cerebro, utilízalo. Para eso es el pensamiento político. Y ese es el objetivo fundamental de mi intervención. Muchas gracias por escuchar.